Se corta. ¿Bien? Voy a poner así, una hora como mucho. Y quería saber qué les pareció el texto, este capítulo 1, de qué pasó en la educación argentina de Fuego. ¿Lo leyeron? Sí. Eso, pues lo tengo. ¿Qué dice? A ver, alguien que me cuente así a grandes rasgos de qué trata, qué es lo que entendieron de eso poco, mucho que leyeron. A ver. No. ¿Qué fue? ¿De qué habla? Que antes del periodo colonial hubo otra formas de educar. Ajá, bien. ¿De quién? ¿Quién eran los que? Los aztecas, los incas, ¿quién más habla? Esas son como las grandes civilizaciones, como fueron imperios y demás, cultura mesoamericana y de la región andina. Bien, pero ¿qué más dice? Los guaraníes también. De los aztecas, ¿empieza hablando de quién? De los guaraníes De también. los guaraníes Sí. acá, que decía que ellos también estaban avanzados, que también tenían su propia cultura, que también se dedicaban a la agricultura, que eran sedentarios y demás. Y también habla en realidad de todos los pueblos originarios, porque va desde el este al noroeste, habla de la influencia incaica y pasa los menos por ahí desarrollados, no tan avanzados, que serían los del sur. ¿No? Y yo acá para que se guíen por lo menos a algunos de los pueblos originarios, que ven el mapa, ¿bien? Para que ustedes sepan dónde estamos. Y que después vamos a ir viendo, ¿no? Y que en realidad hay un análisis y dice ella, no ella. Ella, Adriana Pueros, hace otro tipo de análisis. ¿Qué más dice acá Adriana sobre este texto? ¿Quieren ir pasándose para que se ubiquen en el mapa o quieren sacarle una fotito? Entonces más o menos saben sobre estos pueblos originarios. No sé si ya lo han hecho o no. A ver, ¿qué más dice? Así de grandes rasgos. Después ya vamos a ir con las preguntitas, ¿no? Que si quería imponer la doctrina cristiana, Bien. la mayoría. Pero sigamos a ver qué es lo que dice sobre estos pueblos originarios. Aquí está. Y después pasamos a esta imposición, dominación y demás. ¿Alguien se acuerda de algo más? Es una parte que en uno de los niños enseñaban Acuérdate, nativos. Ahora ya como que sí. En mi época se decía indios aborígenes, ahora es nativos o pueblo original. Le decían que le enseñaban a los hombres y a las mujeres, pero separaban también. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más decían? Puede ser en una parte que hablaba que los hombres para comunicarse tenían un idioma y que era solamente para ellos, que no, o sea, no se comunicaban, o sea, que se entendían ellos nada más. Y dentro de los, por ejemplo, los aztecas y los incas, ¿quién era el que enseñaba? El sacerdote, el sacerdote. Bien. En realidad, El emperador. a eso se decía que había un Ayllu, por ejemplo. El Ayllu, bien, de los incas, Sí. que en realidad estos Ayllu eran un grupo de familias más poderosas. Y cada Ayllu, que son estos grupos de familias más importantes, bien, tenía un jefe. Y ese jefe era el curaca o el sacerdote, ¿no? Y ellos le daban una gran importancia a la gente que es joven o ya más de tercera edad. Sí, tomaban como referencia, digamos, a los antiguos, ¿no? Bien, a los más viejos, bien, a las personas adultas, bien, adultos mayores, no como ahora, entonces de tercera edad. Entonces eran ellos con su experiencia, con lo que se fue transmitiendo, ellos también enseñaban. También enseñaban a través de los rituales. ¿Qué más? ¿Qué otra? Los mitos. A través de los mitos, y que eso va a ser uno
para algunos historiadores e investigadores que por esos mitos fueron dominados por los españoles. Algunos consideran eso. Y otros dicen no es así. Porque hay otros que se resistieron, no se puede generalizar en ciencias sociales. Quiere decir que todo pueblo originario se dejó llevar por los mitos y que fueron dominados. Es decir, ¿por qué otros dicen no? Porque los españoles eran superiores en armas, en lo que sería el poder económico, tenían otra cultura, entonces por eso lo dominó. Tenían armas de fuego y eso no. Y después no, pero si tomamos referencia a otro hecho que pasó, por ejemplo la guerra del Vietnam, no importa la arma o el poder económico que tengan, sino que importan las tácticas defensivas que cada uno aplique. O porque los comechingones y los sonavirones que nos tenemos acá en Córdoba se resistieron tanto, ya sea a los incas y a los españoles. Les costó dominar. Entonces, no se puede generalizar, sino que puede ser una de las teorías con los incas, por ejemplo, o con los aztecas, que puede ser para otra. Pero no se puede generalizar. ¿Qué más habla? A ver, que le han llamado la atención. También era como que se enseñaba a los nobles y no digamos, a los pobres. Bien. ¿Qué más? Te decía que los educadores eran siempre los ancianos y se preparaban a los jóvenes para hacer vida en comunidad. Ajá, bien. Ahí está lo que decíamos recién, esto de los ancianos. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? De lo que han leído. A ver qué otra cosa les llamó la atención de lo que leyeron. Después si no, nos vamos a ir puntualizando bien. A ver, estos pueblos tenían su propia lengua, su propia cultura, sus propias tradiciones, su propia organización política, su propia organización económica, su propia organización social. No había una igualdad, había una desigualdad social. Estaban estratificadas socialmente. No es solamente en Europa que existía desigualdad de clase, ¿no? ¿Qué más? Acá habla de los incas con respecto a la lengua, que los jóvenes aprendían el quechua y que era para realizar diferentes actividades que lo realizaban los hombres, por el cual complementar. O sea que dice que no había ningún sistema, o sea que no escribían, sino que era el memorizar. Bien. Sí. ¿Qué más? A través de lo oral. Claro, con la práctica y la repetición. Oral. Ujú. Bien, ¿qué más? ¿Y el pueblo cómo aprendía? ¿Mediante el qué? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Trabajo. Mediante el trabajo, los rituales, decía también. Bien, mediante las costumbres, los rituales, bien, el trabajo. ¿Y esto quién se lo enseñaba? Los ancianos. Mayores, bien. Hasta tenían su propio libro, ¿no? El Popul Vuh, bien, en donde estaba bien explicado más y, a ver, tenía su propio cultura. ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención? Y con
cuando llegaron los españoles, Ellos querían imponer su cultura. Sí, que eran los únicos que podían educar. eran los únicos que podían educar. ¿Ah? Sin respetar, por supuesto, la cultura que tenía el resto. Esto era lo único que podían educar. ¿Y educaban de qué manera? Con la evangelización. Ah, Homogéneo. ¿Bien? Homogéneo. Me parece conocido eso de homogeneizar. ¿Es solamente de aquella época o ahora en el sistema educativo? Ahora está cambiando un poco, no se crean que cambia. Se busca la homogeneización. Piensen. Pues ahora tenemos que traer. Dentro del sistema de educación. Sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será una Sí, homogeneización? busca nivelar, nivelar los saberes de... ¿Les parece que buscan? Si no llegamos a tratar contenido, no pasa hasta el otro año. Se trata de llegar como el objetivo, pero todavía no está logrado el 100%, pero se sigue tratando. Yo diría que se está tratando de reconocer la diversidad y de incluir, pero la homogeneización es lo que predomina. Todo el mismo uniforme, todo se homogéneo. Sí, de hecho ahora ya como que Todo por la forma. pero... Bueno, en algunas escuelas sí, en la escuela de mi hijo sí, pero por ejemplo, la escuela de mi hijo usa guardaforma. En la escuela. En otras públicas no tienen ahora un uniforme. Todos igual. El mío trimestre todavía sigue manteniendo el guardaforma. ¿Ah? Pero lo mismo, sigue siendo todo igual. ¿Ah? Eso es homogeneizar. O cuando yo digo, todos tienen que hacer, no sé, jardincito, nivel inicial, después tienen que hacer nivel primario, primer ciclo, segundo ciclo, y después todos tienen que hacer. A tal edad tiene que terminar salita de ciclo. Y a tal edad ingresa a primer ciclo. Tiene que aprender a contar hasta tanto. Tiene que saber. Eso es homogeneizar. ¿Se entiende? No les decía, no solamente de los contenidos, que tal edad pasa en todo, también eso sería como la gradualidad. Bien, pero esto de la homogeneización es algo que se da de la época que estamos viendo, ¿bien? De la Polonia. Entonces buscaba esta homogeneización. Sí, lo único es No reconocía que no, que digo, en algunas cuestiones sí y en otras cuestiones no, porque por ejemplo lo que es religión, o sea, ahora cada uno decide qué religión quiere y antes era como que ellos querían una, o a lo mejor, como usted dice, también es un proceso, porque los niños todos tienen, más allá de que cada uno a su ritmo vaya a aprender lo que sea, pero no sé, tampoco no lo veo tan malo en ese sentido de lo que es homogeneizar, porque tiene un niño que no sabe leer con un niño que sabe leer, o la mayoría, entonces en ese sentido tiene sus cosas, pero en cuestiones de educación, yo no le veo tanto lo negativo, lo busco lo positivo. yo lo dije que era positivo o negativo. Sí, No, pero es como que yo siempre le busco más lo positivo de por qué hacen las cosas. Yo lo que dije que es distinto y que lo que me parece que actualmente hay una contradicción. Muy importante. Yo lo vivo en el aula. Me buscan, quieren la inclusión, Pero no educar para que uno pueda. pero uno no está formada para los distintos trastornos, las distintas problemáticas que tiene cada uno de los niños o realidades que tiene cada uno de los niños. ¿Ah? Entonces, entonces uno tiene que ser psicólogo, tiene que ser psicopedagogo, tiene que hacer de... Bueno, uno trata
se forma, trata de relacionarse con los profesionales para que nos instruyan en nosotros, para saber ante tal situación cómo tengo que hacer y demás. Pero también es muy difícil. A mí no me pasa algo, por ejemplo, le pasó a una colega. Hay una nena con autismo, severo. Y la nena siempre se le ponía al lado. Entonces ella tratando con ella, le explica y demás, tratando de evadir. Y un día, ella se levanta a buscar algo y la nena la seguía porque va pegadito. Entonces ella le dice, no hace falta que me sigas. Le pegó un cachetado y le empezó, así le digo, y le empezó a rasguñar y le agarró un ataque. Porque ellos no es que lo hace, pero no respetan las normas. Bien, no tienen las normas sociales, no existen para ellos. Entonces, y ante el grupo, a ver, es una situación difícil porque el resto son niños. O tengo otra alumna, dice así, que convulsiona. Y a veces son episodios muy seguidos que se descomponen en el aula, tengo que sacar a todos los chicos para que puedan respirar, es todo un procedimiento que se tiene que hacer. Y va afectando y va deteriorando todo lo que sería la parte neurológica, cada convulsión. Entonces, cuando uno prepara, si ya está en el secundario, yo tengo que preparar como si estuviera en segundo grado. ¿No? Las clases, las evaluaciones, todo. Adaptar todo, material. Entonces, ¿hasta qué punto esta inclusión le hace feliz a esa persona, a esa adolescente o esa niña que tiene una presión encima? Sí, le hace bien la socialización. Pero el poder estudiar para probar y pasar le genera también un estrés y a lo mejor sea para complacer a los padres o el que los padres quieren. Entonces, yo digo, depende de los casos, ¿no? De las situaciones. Esta inclusión por ahí, como que... Aparte, como dice usted, como docente no estamos preparados tampoco para esas situaciones. No, uno tiene que aprender. A ver, con la doctora, con bueno, a ver qué pasa el taller, bueno, a ver cómo hacemos. Los chicos ya, porque están en el secundario, ya la vienen del primer grado, de salte de 5 o más. Bien, entonces, pues trabajo en el huerto, a lo mejor de salte de 4. Entonces ya conocen eso y ya no se asustan y ya también todos sabemos cómo proceder. Pero es una situación, a pesar de que ya uno se lo puede tomar con más naturalidad y demás, porque son episodios, es horrible. Es horrible. ¿Bien? Entonces, se ponen nerviosos por más que ya sepan que la compañerita le pasa esto. Verla así es feo. ¿Ah? Y algunos se angustian más que otros. Entonces, por ahí, o he tenido otros casos de otros tipos de alumnos, y que yo los he visto sufrir esos niños, bueno, esos niños, adolescentes, ¿verdad? Los he visto sufrir, porque a lo mejor él se destaca muchísimo, no sé, andando en caballo, que hay, entonces, ¿por qué no incentivos esa otra parte y lo incluye, que socialicen, etcétera, que están sufriendo? Si no va a poder seguir una carrera universitaria. Porque no puede seguir otra carrera universitaria, porque en el analítico está especificado que solamente es menos de menos en algunos casos de los capitales que lo van a adquirir. ¿Para qué? Entonces por eso por ahí estoy haciendo referencia a esto. Esto es lo de la inclusión o de la diversidad. Es como que hay cosas que se contradicen. Plantearon desde el ministerio esto, que hay cosas que están muy buenas y depende del niño, porque el niño con dislexia, con dispersia, que ahora te llegan diagnósticos de todo y que en mi época, papito, o sea, entonces lo mismo estudié decir y de teatro. Pero bueno, está bueno esto de poder atender a esta otra realidad, de poder tener otro tipo de formas de evaluar, atendiendo las inteligencias múltiples y demás. Está bueno.
Pero hay cosas que chocan y que está para poner, me parece, todavía en tela de discusión, ¿no? Pero, bueno. Y esto de la homogeneización, que eso es lo que yo decía, esto de la homogeneización, por un lado, está bueno, como se dice, pero por el otro lado también se puede encontrar algunas falencias. ¿Por qué eso de tener que tener tal edad para lograr tal cosa? Alguien lo dijo, no todos tenemos el mismo ritmo. No, bueno, si yo soy la más vieja de acá. Sí, sí. Bien, todos nosotros fuimos de esa. Claro, soy El tema está en que justamente siempre hay factores aparte, por eso, o sea, el tema de la homogeneidad creo que nunca va a ser al 100% porque cada persona tiene su mundo, o sea, físico, emocional, o sea, no siempre va a ser igual, no siempre la parte intelectual va a ser igual de todo el mundo. Por eso también se puede ver el tema de la homogenización de la parte de afuera, por decir, el mismo guardapolvo, crear una cosa, pero la parte de la persona misma, o sea, no siempre es la misma. Por ejemplo, en arte, cuando cada persona vamos a ir viendo más. Pero el tema de la homogenización, de cómo aprenden. ¿Todos aprendemos igual? No. Y ahí se homogeneiza. Aprende de esta manera y de esta manera. Bueno, sabemos que ellos primero aprendían los hijos de los reyes, los hijos de tal, y el resto no se educaba. No, eran analfabetos. Aparte los tenían que poder manipular. Claro, no les convenía a ellos. A ver, ¿cómo Claro. los vamos a instruir? ¿Cómo le vamos a enseñar? Si solamente pertenecía a este sector que participaba en la política, y las decisiones que tenían y que tomaban era para representar la realidad a ellos mismos. No estamos muy Beneficio lejos, de eso. Y bueno, si cuestiones de política nos ponemos a hablar, o sea, si uno no aprende, o sea, Si yo no sé, si yo no conozco, claro, seguimos en me el mismo. dominan o me manipulan. Claro. Así es. Aparte, en un momento, Mientras más ignorantes hay, mejor para ellos. Y por eso, en un momento, se incentiva más la privatización de la educación y en contra que a la. Yo estoy a favor de la escuela pública. Forma parte de la democracia. Pero la escuela pública como que van cambiando muchas cosas y llegan nenes de 6 a 6 grados que no saben ni leer. Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Y porque van cambiando las leyes y el nene de primer grado. ¿Pero la culpa de quién es? ¿De los docentes de la pública o de las autoridades que los del Ministerio de Educación? Entonces, el ministro o el gobierno invierte en educación. No, ¿Por qué no invierte en educación? porque no les conviene. Porque tiene que les conviene que la gente, los adolescentes, no piensen, no cuestionen, ¿no? Entonces, ¿qué? Hago lo más fácil. Que no nos dejan ni siquiera repetir o para probar le dan 20.000 posibilidades. ¿Ah? Ahora pueden pasar con, supongamos en el secundario, ¿no? Se pueden llevar, en mi época eran 3 materias, digo, era un horror hacer las 3 materias. Pero ahora con esto, por ejemplo, que trabajan de manera interdisciplinaria, pueden pasar hasta con 6 materias. Se llevan el tema, no la materia. Sí, hasta eso. Se llevan el Que no tema. es solamente en diciembre, después en marzo sigue siendo normalmente que le fue mal. Pero durante el año también le dan recuperatorio. Entonces son una más otra posibilidad. Entonces es un facilismo para el alumno y más trabajo para el docente. En pandemia, profe, que habían sacado eso. Que habían sacado. Había como 10. Había Bueno, como fue- 10 materias. Fue terrible. Sí, pero no solamente en la secundaria, sino en todos los niveles. Sí, en todos los niveles. Y que se lo vio. Y se lo está viendo. Sí, sí. Y se lo está viendo. Entonces, por ahí empieza después otras presiones. Pero siempre recae en el adulto, que en este caso es el docente. Siempre va a recaer en nosotras. Así que les voy diciendo, y largan las medidas y arreglen una como cada institución. ¿Ah?
Entonces, o de acuerdo a los ingresos. En las escuelas, o por ejemplo aquí que tenemos la Doma, los recaudados van para las escuelas. Y está buenísimo porque es una ayuda y una obra muy importante. Pero ¿a quién le corresponde esto? ¿Le estamos ayudando a quién? Al gobierno, y yo pago los impuestos. Sí, pero usted paga los impuestos y la gente que solamente tiene, no trabaja, no aporta al Estado. Lo pagan, lo pagan. Todos pagamos impuestos, la luz, Bueno, sí, el agua. O sea, el Claro. El municipal, la provincia, de renta. Pagamos todo, Sí. ¿no? Entonces, Tarde o temprano algo tenemos para pagar, digamos, algo, sea la edad que tenga. yo porque- también, acá tenemos también la cooperadora y ponemos plata nosotros en nuestro bolsillo para un montón de cosas que sería la provincia la que se debería encargar. Yo pienso por ahí, bueno, yo ayudo con la y demás, pero si yo lo razono, no tendría que ser así. Si me están diciendo que es una educación pública gratuita, cri. Y que la cuestión del cooperador Entonces- también ellos deciden en qué gastan el plata y en qué no. ¿Y en Que me qué? tocó participar en la cooperadora del grupo y ellos te decían en qué vos podías gastar la plata y en qué no la podías gastar. Y supuestamente no es obligatorio. Y la responsabilidad que vos tenés como yo era tesorera es, Está terrible. o sea, terrible, de acá a 10 años. Porque tenés que rendir cuenta rendir de cuentas, la plata que no te falte nada, que te dé exacto. Y si no te falta, mi mamá tuvo 10 años en presidente, intendente, no sé qué bueno. En la cooperadora se nos volvió loca de la educación. Tenía que poner plata en su bolsillo a veces porque, bueno, Mari, dame esto para comprar los globos del 25 de mayo. Ella le daba, nunca anotaba, o anotaba y no le traían la factura y después tenés que poner en tu bolsillo. Ah, pero pero en mi bolsillo no salía plata si no me traen factura. Pero porque es una cuestión también de transparencia. Exactamente. Y bueno, eso forma parte también de todo esto, ¿no? O bueno, o hacer cosas, la venta de rifa, o no sé, distintos tipos, o de distintas maneras para poder recaudar dinero para poder, por ejemplo, construir un aula. Ah, tendría que salir de los bolsillos de los mismos padres, de la comunidad, si yo ya lo pago de otra manera y que eso es la provincia, si me está exigiendo, me está permitiendo habilitar otro curso más o me insiste para que incremente o que reciba tantos alumnos, a ver, hay que hacerse cargo, invertir y crear otra obra más, si no da la infraestructura. O cuando fue las salitas de 3. ¿Cuántos jardines? Que todavía algunos no logran y otros porque hicieron esto, ¿no? Terminan siendo los propios padres. Y hasta por ahí nada más, porque no, por ejemplo, en la escuela de mi hijo había que de pandemia arreglar las aulas y no nos permitieron gastar para arreglar el techo. No se permite. O sea, la plata de cooperadora tiene que ir con los chicos, por lo menos en primaria, no sé cómo será. No podés gastar en todo lo que es infraestructura, tienen que pagar ellos, pero hasta que ellos vienen. Bueno, no sé cómo habrán hecho, pero con todas las... Y lo habrán hecho a lo mejor. lo habrán Se hecho. la agarran y lo hicieron. Sí, Igual el jardincito, bueno, no todos. los papás querían colaborar y arreglar el techo. Lo que pasa es que es un tema también de la directora. Yo también estuve, participé y o sea, la directora no puede decir como acá están en garantía, lo que sea. Claro, porque esto es Si nuevo. no funciona el enchufe, bueno, vos lo tenés que checar, no puedes mandar a arreglar porque viene alguien a arreglar, a vos te pasa algo y quién se hace cargo. Sí, todo La se puede, directora. no se O puede. sea, y en realidad no tiene que ser ella, tiene que ser el gobierno. Entonces por eso no se puede, pero no es Sí. porque no, porque después toda la directora va a tener, porque si les cae el techo que arreglaron mal Sí. y pasa algo, Bueno, Es todas la esas ¿de cosas. quién es la culpa? O sea, Sí. de la directora. Salvo que la directora después ponga otro seguro y que pague, pero Claro. tampoco, a ver, pero bueno, es así, depende de cada uno. Pero este tema de, volvemos al tema de la homogeneización, viene de esta época, ¿no? Y además, esta homogeneización en la época colonial reconocía, ¿cómo los veía a los nativos? Como que
reconocía que tenían cada pueblo originario distintas culturas, distintas formas de gobierno, distintas estructuras sociales. ¿Reconocían los españoles cuando llegaron y los conquistaron y los colonizaron? No. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se independizaron? ¿Y cómo los consideraban a todos? Como bárbaro. Bárbaros o inhumanos. Bárbaros, inhumanos, ¿qué más? Salvajes. Salvajes. ¿Mm? ¿Algo más, de acuerdo? Entonces, de esa manera, los consideraban ignorantes, ¿ah? Pero hay dentro de los conquistadores colonizadores va a haber distintos pensamientos. Vamos a decir, pero bueno, eran ignorantes algunos, pero bueno, nos podemos educar. Podemos educar. ¿Y cómo lo hacemos? Con la pedagogía, ¿no? ¿Cómo acabar? ¿Qué es lo que se acuerda? ¿Qué es lo que le decía? En una partecita de la 27 dice: la relación pedagógica entre americanos y españoles se estableció como una relación de dominación. Aceptar educarse en la cultura dominante y bajo la ley del dominador. Recuerden que yo les decía que los españoles, ¿qué se consideraban? Ellos eran superiores, y por lo tanto, ellos eran los únicos que podían educar. El resto eran esto, eran bárbaros, incivilizados, inhumanos, que no podían. Entonces ellos eran los únicos que se creían superiores, una raza superior. ¿Ah? Por eso eran los únicos que tenían derecho para enseñar. Y ahí va a hablar sobre, para el jurista Juan Ginés Sepúlveda, los indígenas eran, y después Bartolomé de las Casas planteaba otra forma. ¿Qué planteamos y qué plantea el otro? ¿Qué planteaba el dominicano? Para Sepúlveda, el esto natural de la humanidad era la edad. Bien. Era la jerarquía. Desigualdad de la. Y para Bartolomé era el igual. Y para Bartolomé de la Casa era la igualdad. ¿A qué entienden de uno y qué entienden del otro? Claro, pero lo que dice era la igualdad, pero solo los españoles, porque si se decía indios y españoles tenían derecho a comerciar y comunicarse libremente, pero solo los españoles podían educar. Seguimos la misma. Bien. Claro, para ciertas cosas podían, pero. Claro, los consideraban como buenos. Sí. Por eso, algunas excepciones de todo el mundo hay. Porque empiezan, ¿es cierto? Ahí lo dice, ¿no? Esto, lo del estado natural de la humanidad era la jerarquía. La jerarquía ya lo habíamos visto cuando lo escuchábamos a Feynman, ¿se acuerdan de esa palabrita? Que viene autoritaria. Entonces acá también había un abuso del poder. Eso significa ser autoritario, ¿no? Todo lo contrario de ahí, ya lo habíamos visto. Que para eso, para una jerarquía, se necesita alguien que sea el jefe y otros los que acepten y sean los dominados. Entonces, esa jerarquía de la desigualdad es el elemento fundante. ¿Ah? Aparte, en esa jerarquía, ¿quiénes eran los que serían los dominantes? ¿Quién era el jefe, digamos? Que decidían todo y demás.
¿Quiénes harían? En esa jerarquía que plantea Sepúlveda. Los españoles. Solamente ellos también habíamos dicho el derecho de educar porque ellos eran los superiores. ¿Ah? Entonces eran los únicos que podían educar y que iban a educar sobre su cultura. Eso también, los únicos en educar que podían enseñar y también lo que iban a enseñar era su cultura, su religión. Porque lo que tenían que imponer era el cristianismo. Como ellos sufrieron la dominación de los moros, bien, entonces ahora lo que querían hacer también en ese momento era homogeneizar y cristianizar. En cambio, Bartolomé las Casas dice, lo para él era la igualdad, pero sostenía que los indios, ¿por qué la igualdad? En el sentido de que los indios o los nativos, ¿bien?, poseen las mismas virtudes que los cristianos. Lo están reconociendo como que, como persona. ¿Bien? Los reconoce como personas, los otros como unos animales salvajes. ¿Ah? Ni siquiera llegaban al rango de personas. Entonces, acá él sí lo está considerando. Por eso también en la Mitre, en la CONAGO y demás, la cantidad de nativos que murieron no fueron solamente en ese encuentro, en ese choque, sino después también. Y cuando vieron que ya lo tenían mano de obra, porque la habían matado, porque habían muerto, ahí los empezaron a cuidar un poco. Les hablo así para que entiendan. Entonces, sostenían que los indios poseen las mismas virtudes que los cristianos, pero están en un estadio menos. Fíjense ahí, están en un estadio menos, ¿sí? Es decir, que, ¿por qué están como en un inferior? Porque no tenían esta cultura superior que era la de ellos. Pues es un estadio menos. Evoluciona, es como que el evolucionar es un progreso y como que fuera para mejor. Puedo progresar también para peor, depende de cómo analice. No todo progreso es positivo, o no toda evolución es positiva. Son buenos por naturaleza. Ahí está, por naturaleza porque son buenos. Y deben ser tratados, como dice el mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Porque él está considerando, y está poniendo esta parte cristiana, ¿no? Están considerando como personas, y no importa que sean más atrasados que uno y demás, sino que, bueno, no tan evolucionados, no tan adelantados, a lo mejor como se consideran eso, pues se consideran superiores, pero bueno, lo tenía que querer, respetar. Los cristianos tienen el deber de evangelizar mediante la relación profundamente pedagógica, pero imponiendo la pedagogía de ellos y lo que ellos quieren transmitir, no aceptando la diversidad de la cultura que podían ofrecer las otras y hacer un intercambio. Y bueno, y después habla sobre qué estos grupos de evangelizadores. Estos eran los dominicanos. Pero ¿quiénes otros vinieron también que tuvieron un rol muy importante? Hasta acá en la zona. Los jesuitas. Que ahí también habla de los jesuitas. Los fundadores del Colegio Máximo, que sería nuestra Universidad Nacional de Córdoba. ¿Bien? Son los fundadores de un montón de las universidades. Bueno, a ver, ¿qué más habla? ¿Qué dice ahí? Que estos conquistadores, por eso les había planteado algo de esto, ¿todos actuaron de la misma manera? No, no todos actuaron de la misma manera.
Entonces, por eso decimos, no se puede generalizar en ciencias sociales, porque no todos los que vinieron a conquistar, a colonizar después, actuaron de la misma forma. ¿Por qué? Y esto también va a la parte de educación. ¿Todos educaron de la misma forma? Tampoco. No todos educaron de la misma forma. No era lo mismo un mexicano que un tecita. Y ahí habla de 3 etapas de estos procesos educacionales. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Uno que iba desde que llegaron a América, desde 1492 hasta el Concilio de Trento, que sería en 1545, habla de otra etapa del 45 hasta 1767, que fue cuando lo expulsaron a los jesuitas, y la otra de la expulsión de los jesuitas hasta la Revolución de Mayo de 1810. Y ya, como también ahí, uno fue durante los Habsburgos, durante el reinado de los Habsburgos, y otro fue durante lo que serían los Borbones. A ver, ¿qué más? ¿Qué más lo que se acuerdan? ¿Qué más? Hay un montón de instituciones, ¿no?, que menciona la autora. Todas esas preguntas. La Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá, el Colegio Imperial de Santa Cruz, en México. Escuela FAI, estudio gratuita y universal dependiente de los pagos. Escuela de los conventos, escuelas de ayuntamiento, escuelas de fe, escuelas particulares. Universidad. Córdoba. Chuquisaca. ¿Qué más? Yo tengo aquí. ¿Tenés esta? No tengo esa, sino que a cada una le puse, bueno, escuelas de ayuntamiento dirigidas a la población pobre de los poblados y ciudades. La escuela de fe eran las antiguas casas de los jesuitas que a partir de la expulsión fueron copiadas por los cabildos y padres. Y aparte enseñan distintas cosas. No era lo mismo. Parece ser que lo que se enseñaba en latín, que era otro nivel de culto, cultural, ¿bien? Que las escuelas de ayuntamiento. La convento también va a esa. ¿Cuál? Sí. La escuela conventual. Ajá, sí. Sí. ¿Qué más? Tengo escuelas particulares, maestros que enseñaban en sus casas con autorización. El convento de Santa Catalina en Córdoba, también enseñaban a las mujeres. Daban una enseñanza más avanzada que preparaba para ingresar a la universidad. El Montserrat, Posal Real con Victoria Montserrat de Córdoba. Por ahí 12 kilómetros. Por eso la casa se llama 12 kilos, donde está la escuela de Montserrat. No sé si se dan cuenta en Córdoba. Está Patio Olmo, la calle es 12 kilos, porque el segundo, el colegio Montserrat, que está al frente de la abogacía, y después está la biblioteca. Las escuelas de caridad. Bien. ¿Qué más? La Universidad de Lima. Después nombra una escuela de Santa Fe. Sí. También. Fíjense en todas las que. Una cosa eran. La universidad era una cosa y el para un sector social totalmente distinto que otras, ¿no? Pero como asilos de niños, que me lo harían. ¿Y cómo? Asilos de niños, dicen. No, tenían otra forma de enseñar, enseñaban otra cosa. ¿Qué es lo que enseñaban? ¿Entendés? En la universidad que enseñaban y en las otras escuelas que enseñaban.
porque esto, bueno, son las universidades, ¿no? La Universidad de Lima, la Universidad de San Marcos, la Universidad de Salamanca, bueno, todavía no habrá problema en Salamanca. Bueno, el Colegio Máximo de Córdoba sería la Universidad Nacional. Fíjense, en 1624 recibió la autorización papal para emitir títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor por 10 años. Entonces eso está diciendo que es lo que enseñaba. Y aquí hay una partecita que es en la página 32 que es sumamente interesante, ¿no? Y ahí dice, nos encontramos con dos series de instituciones desarticuladas entre sí. 32. No, profe. Pero esa es la otra página. O 20. Ah, aquí tengo otra enumeración del... ¿Qué título? Está antes del relatorio de abogado. Ajá. Ajá. ¿Ese donante o la conquista? A ver, quiero que dice el relatorio de abogado. Es el tercer párrafo, párrafo. Sí. sino el que sigue el anterior. Dice, no encontramos. Nos encontramos entonces. Tengo otra enumeración de. Ah. Son distintas ediciones. Entonces cambia la enumeración. ¿Quién lo quiere leer? Porque ahí después arriba también lo decían, ¿no? Te enseñan medicina, latín. Bueno, a ver. Nos encontramos entonces con dos series de instituciones que se articulan entre sí, pero proporcionaban enseñanzas muy distintas. Durante casi 2 siglos, los únicos establecimientos que proporcionaron educación pública fueron las fábricas. Las escuelas para el pueblo enseñaban las primeras letras y evangelizaban, en tanto las universidades transmitían saber público. Eso es lo básico. En lo público, para el común, bien, el pueblo tiene que ser las primeras letras para poder transmitir el catequesis. Lo justo y lo necesario. ¿Ah? En algunos casos se dice que los jesuitas, por ejemplo, lo que sería el Popol Vuh, utilizan esa forma de que ellos, el libro sagrado de ellos, utilizan también esa técnica para poder incorporar y enseñar a los nativos, ¿no? A través del dibujo de la representación. De hecho, con los jesuitas, con los guaraníes, también lo van incorporando, era toda una negociación, fue todo paulatino. Bien, pero siempre es esto, la evangelización. Para poder evangelizarlo, algo le tenés que enseñar. Para que pudieran entender, ¿no? Entonces, eso. Y en el otro tipo, para otra clase social, para otro sector, bien, se enseñaba ¿qué? Saber culto. ¿Qué será los saberes cultos? Esto que yo les había dicho antes. Se tomó los divisiones políticos. ¿Qué más? Latín, medicina, Teología y derecho. ajá, teología, derecho. Los jesuitas, estos se diferenciaron de los otros, ¿no? De las otras congregaciones, como los dominicanos, los franciscanos. Es que también ellos te enseñaron de que
Acá, por ejemplo, en la estancia del Museo Jesuítico, ¿qué le enseñaban a los Artesanos, agricultores. les enseñan, por ejemplo, a trabajar? ¿Ah? Entonces, porque en realidad para mantener a la universidad, crean también todas estas instancias para producir y poder enviarle tu plata para poder mantener la universidad. Acá del colegio máximo. Entonces, de Córdoba. Entonces, en realidad es eso, por eso se crean también las estancias, ¿no? Entonces, la de Jesús María, la estancia jesuítica de Carolla, también llamada Casa de Alma Blanca, la que está cerca del Río León, la de Santa Catalina, la de Altagracia, ¿ya? La de Candelaria, además se van a crear para poner a producir. Acá, por ejemplo, la estancia de Jesús María, hasta se producía vino y ese vino fue degustado por el rey Fernando VII. Entonces, la importancia que tenían, ¿no? A eso bueno. Entonces también se les enseñaba. También que como que los indios, los jesuitas los ponían a hacer tareas como más de la casa y las que se utilizaban para los trabajos pesados eran los esclavos. Los trabajos más pesados eran para los esclavos. Como que bueno, en eso como que estaban como un poco más cuidados entre comillas. Hay mucho ahora sobre la ruta del esclavo, estoy investigando mucho y bueno, y acá en los museos jesuíticos se ven un montón. Hay unas visitas educativas en donde te permiten entrar al archivo del museo, pero bueno, yo lo he hecho, porque conozco a la que está ahí instalada, que de esa parte ha sido colega mía. Es colega mía, hemos estudiado juntas, entonces bueno, de ahí es que nos conocemos y nos organizamos y nos comunicamos y vamos a trabajar también de manera interdisciplinaria, pero junto con primaria. Y hay un montón de datos y documentos que uno empieza a ganar de cantidad de esclavos que había en la estancia del Museo Jesuítico. De hecho, Ana Inés Punto, que es una historiadora de acá de Córdoba muy reconocida, ha hecho un trabajito bastante muy interesante. Cuando viene así por ahí para escucharla, es interesante, ¿no? Por este lado tenemos esta concepción, bueno, de los jesuitas, pero también ha separado familias, la hizo la madre, entonces, después porque estaba loca y desquiciada, y cómo no está loca y desquiciada, si arrancan los hijos. Entonces, la concepción sobre la mujer, ¿no? La mujer es la loca, la histérica, y el hombre es como otra concepción. El que le provocan en las noticias que yo leía cuando hacía la investigación, que me llevó mucho tiempo porque me aprendía con todas las noticias leyendo, y la directora me decía, porque me llamaba mucho la atención la cantidad de femicidios que había en la época durante, cuando yo leí todos los diarios de lo que sería de 1945 hasta 1955. La Voz, el diario Córdoba, los principios de todos esos años. Y aparecían un montón de casos y uno veía que cuando la mujer asesinaba al hombre era la loca, la desquiciada, la que estaba enferma mentalmente, el hombre lo hizo. ¿Por qué mató a la mujer? La comenta. Decía, lo hizo porque ella le provocó celos. Justificaban el accionar del hombre de que la haya matado y el de la mujer lo condenaban. Bueno, sociedad que se vivía en ese momento, ¿no? Entonces era terrible ver en unos meses, por ahí había un montón de casos de noticias. Entonces yo dije, mi próximo tema de investigación va a ser un montón de fuentes. Pero no. También hay un montón de fuentes por investigar, porque desde el peronismo, un montón de maestros, porque no pensaban igual y demás, se las dejaban fuera de sus cargos, ¿no? Eran sumariadas y demás. Yo no llegué a los sumarios,
Yo hice nada más toda la parte legal, todo lo que serían los diarios de sesiones, todos los diarios periodísticos, y me faltó ver todos los sumarios, porque si no, no terminaba más. Es sumamente interesante ver qué ponían ahí en los sumarios, con qué causa lo despedían. Entonces, eso me falta, pero ahí me quedó la pica. Así que cuando pueda de vuelta me dejo como me falta y me voy a bajar. Para ver qué es lo que encuentro. Digo, esto va a ser la continuación pero con uno del doctorado. Me quiere matar. No, mamá. Me pierden de vuelta. Bueno. En sí, ¿y qué más decía? Y después siguen diciendo, a ver, lo sigo especificando. ¿Alguien más quiere leer aparte de ella? Decía saberes cultos. Las primeras ligaban toda la educación, el aprendizaje de los elementos de la religión católica y su culto. Solo en el tercer caso, como en las misiones jesuíticas, se enseñaba a trabajar formando artesanos y agricultores. En las universidades se formaban los dirigentes políticos y religiosos, netamente escolásticos. Los frenes daban prioridad a la teología y el derecho. Los educandos eran hijos de funcionarios españoles. ¿Ya? Solamente los hijos españoles. Y criollos. ¿Los criollos saben quiénes son? No escucho. ¿Quiénes son los criollos? Ay, que ya estamos próximos. Ya la mezcla, ya digamos. Sepa. No, esos son los mestizos. Con un nativo son los mestizos. La mezcla le digo. Ahora con el Leti Uno no sabía cómo decirlo. Bueno, a ver, ¿quiénes son los criollos? Ahora que estamos próximos al 25 de mayo. ¿Los? Descendientes de los europeos. En realidad, a ver, son los hijos, papá y mamá españolas, pero que nacieron en América. ¿Ah? Esos son los criollos. Papá, mamá española, nacidos acá en el continente americano y no nacidos en Europa. Entonces, esos eran los criollos. Y eso va a ser, por ejemplo, acá en Córdoba, que va a ser este tipo de educación que va a ser solo para ese sector, hasta la reforma universitaria en el 18. Por eso, cuando que se da, porque llegan los hijos de los inmigrantes, ellos también querían acceder a la educación, querían estudiar. Entonces, bueno, a mí me voy a adelantar. Pero recuerden esto. Que concurrieron también algunos hijos de los nobles y indígenas, eran muy raros, ¿ah? Pero algunos hijos nobles e indígenas, ¿por qué? Porque en esto, por ejemplo, los jesuitas, ¿qué hacían? Decían, bueno, vamos a hacer paulatino, ¿no? Esta adaptación para enseñarles nuestra cultura. Entonces, bueno, una de esas formas les permitía solamente a los nobles, que serían los hijos de los caciques, recibir este tipo de cosas. Y después cuando decía una nota sobre el abogado, ¿a qué se refiere esa frase? De paso vamos corrigiendo las preguntas, ¿no? Porque no dicen. Yo puse, profe, ya que en el desarrollo económico, social y cultural de la América hispánica y portuguesa había sido desigual. Se combinaban distintas culturas, distintas formas de producción y de la explotación de la mano de obra. También en cuanto a la educación, había una desigualdad entre los diferentes sectores sociales, étnicos, culturales y lingüísticos, donde se dieron verdaderos manotazos de ahogado para mantenerse o salir a flote. Bien. ¿Alguien tiene algo distinto que quiera agregar?
sea que era como que los Borbones sabían de que venía Inglaterra. Entonces empezaron a hacer todo eso y querían, digamos, estaban en Lima y pasaron la casa Borbón al virreinato del Río de la Plata. Porque querían, digamos, el puerto. O sea, como que empezaron a hacer muchas cosas. A ver, ¿qué pasa? La situación de España como era buena, a pesar de que llegaron conquistando tan vasto territorio, que tenían un montón de riqueza. ¿Qué hicieron con la plata los Habsburgo? Y se lo llevaron, se lo llevaron. Terminaron para pagarle a los alemanes. Alemanes, claro. ¿Qué más? Y a ingleses. ¿Por qué? ¿Saben por qué? España es una potencia, sobre todo industrial. La revolución industrial se había dado en... Bueno, también se va a dar el primero, ¿dónde se da? Sí, en Gran Bretaña. Gran Bretaña. No, estudiando para mañana. Lo tengo acá para mañana. Entonces, en Gran Bretaña, bien. Después se va a dar también en Alemania. Son países industrializados. En un primer momento, España es un país productor de materia prima. Solamente. Entonces, lo que tenía necesitaba productos manufacturados también. Por eso tenía que pagarle la producción, que era Alemania, Bretaña. ¿Ah? Y que en un momento, en Gran Bretaña, bueno, en este momento Gran Bretaña era potencia mundial. Porque dominaba todo. Ahora, ¿quién sería potencia mundial? Estados Unidos. Estados Unidos. Los chinos por ahí también. Está bien. Sí. Pero sigue siendo lo que se impone, ¿no? A ver, bueno, en relación con eso, a ver qué otra cosa le decís para poder seguir yo explicando. Porque ella empieza explicando esto lo del siglo XVII, ¿no? En Europa. Ahí todo convulsionada por las guerras religiosas. La expulsión de los jesuitas también. Bueno, los Después, borbones, las reformas borbónicas Sí. llevan a la expulsión de los jesuitas. Por esto que vos algo planteabas, ¿no? Ajá. En realidad, ¿qué pasa? Los españoles se dan cuenta que se contrabandeaba por Colonia Sacramento, que está en Buenos Aires, ¿bien? Y que por ahí contrabandeaban con los productos iban a Gran Bretaña. Entonces, para evitar eso, dice, bueno, no va a ser tan vasto el virreinato del Alto Perú, porque no lo podemos controlar a todo. Eso lo vamos a dividir. Bueno, van a crear otros virreinatos, ¿no? Uno de los nuevos virreinatos que crea es el virreinato del Río de la Plata. También va a crear el del Nuevo Granada. Entonces, crean para tener un mayor control. ¿Qué más? Van a crear puertos. Por ejemplo, también para esto, para regularizar. Y otra cosa que esto va a ser una causa de lo que dejó de hacer el 25 de mayo, de la revolución, es que a los criollos, a estos hijos de España, de nacidos acá, no los no dejaron que ocuparan cargos en la parte de los cargos administrativos. ¿Bien? Les prohíbe que los criollos trabajen en cargos administrativos. Eso va a molestar muchísimo en Salta. Aparte de después de la invasión inglesa, aparte de todas las ideas de lo que sería que vinieron con la Revolución Francesa, con las ideas de la independencia de Estados Unidos, todo va sumando, todas son causas que van a desencadenar en esta Revolución de Mayo de 1810. De malestar, ¿no? Y el comercio, un comercio libre, decía ahí. Es decir, que nosotros, América, el reinato del Río de la Plata, podía comerciar con quien quería, o era comercio libre para España nomás.
para España. El virreinato solamente, por eso, por el tema del contrabando, solamente se tenía que dar porque le pertenecía a ellos, porque éramos colonia, se tenía que ir la mercadería hacia España y era España la que tenía que después vender por el resto de Europa. ¿Ah? Pero esto no funcionaba muy bien al principio porque bueno, pasaba esto del contrabando. Por eso, cuando una de las causas de las expulsiones de los jesuitas, aparte que veían que estaban teniendo muchísimo poder, otra era esta. A los portugueses le dejan ese territorio, esa franja de los que es la portuguesa de Brasil, le dejan esa parte que sería toda la parte donde estaban los guaraníes, a cambio, porque en el Tratado de Tordesillas, justo Colonia Sacramento quedaba ahí en el límite, entonces pertenecía a los portugueses. Entonces le dicen, no, danos Colonia Sacramento para que se deje de contrabandear por ahí y nosotros te cedemos este territorio. Y ahí empieza el enfrentamiento. Y como ya los jesuitas lo habían unificado todos, estaban todos juntos, porque antes se perdían en el celo. Era muy difícil de dominarlos y de conquistarlos, de someterlos. ¿Ah? Entonces, les resultó sumamente fácil a los malocas. Entonces, bueno, eso fue una de las causas que después se va dando esta expulsión de los jesuitas en 1766. Bien. Bueno, ahí está. Alemania, después de esta guerra de los 30 años, ahí dice, bueno, Inglaterra salió favorecida y se transforma en potencia hegemónica, ¿no? Pensemos acá, siglo XVII, estamos hablando de 1600. ¿No? Al finalizar la guerra de los 30 años, en 1720, 1650, Alemania quedó destruida. La casa de los Habsburgo, de lo que sería Habsburgo, que gobernaba en la península del reinado de Carlos V, fue reemplazada por la Casa de los Borbones, que rigió en América desde 1700 hasta la independencia en 1810. En 1810, pero después siguió todo un proceso de más, y en el 16, porque en el 15 vuelve el rey Fernando VII, y en el 16 nos independiza. ¿Y qué pasa? Los borbones estaban preocupados porque los ingleses tenían dominio de los mares y hay un montón de piratas y por ahí contrabandeaban. ¿Vale? Entonces por eso es que se preocupaban estos españoles del capitalismo británico, ¿vale? Que tenían mucho más poder y por eso va a crear el virreinato, por ejemplo, en el Río de la Plata, los consulados de comercio, ¿bien? El comercio libre, pero solamente para España. Y ahí habla también de la expulsión, de los jesuitas y demás. Y esta expulsión de los jesuitas va a afectar a qué? Ellos eran los grandes responsables de que hay un deterioro muy importante. ¿Quién era los que habían creado todas las universidades? Esos jesuitas. Entonces la educación, ¿ya? Va a afectar, va a ser un vaciamiento. Cambiaron su forma de enseñar, dice el profe. Ajá. Debido a la expulsión de los jesuitas, hubo un vaciamiento de educadores. Bien, de educadores. Muchas escuelas pasaron a manos de los dominicanos y de los franciscanos y quedaron, bueno, la universidad quedó a cargo de los franciscanos, ¿no? Y después sigue diciendo, las escuelas elementales sufrieron cambios. Se multiplicaron distintos tipos de establecimientos, eso también es muy importante, aunque solamente para varones. Como decía Mariquita Sánchez de Thompson, que fue una revolucionaria para esa época, ¿no? Nosotros solo sabíamos ir a misa y rezar. Ella no se quedó quieta y creando una cosa.
componer nuestros vestidos, surci y remenda. Las instituciones educativas estaban constituidas por, y ahí dice, escuelas pías, y ahí les va detallando, ¿no? Las escuelas de convento, ahí las escuelas pías, eran gratuitas metales, dependientes de las parroquias, que era lo que había mencionado, que son las instituciones que tenían que señalar en la pregunta, en la lista de la, ¿no? Escuelas en conventos más avanzadas, después para poder ingresar a las universidades, ¿no? Las escuelas de ayuntamiento, dirigidas para la población pobre, la escuela del rey, después fue costeada por los cabildos y los padres, las escuelas particulares y las universidades de lo que sería San Marcos, Córdoba y Tucumán. ¿Bien? Y ahí dice, en 1780 Córdoba siempre pionera en un montón de cosas. Educación. Todo Córdoba es, por eso se dice Córdoba la docta también, ¿no? Desde lo que sería reforma universitaria, el cordobazo, siempre dieron puntapié ahí en un montón de cosas, ¿no? Bueno, en 1780 en Córdoba el obispo José Antonio de San Alberto comenzó a formar a los curas como docentes. Y eso también es muy importante, porque los maestros iban a ser curas. ¿Bien? Se les proporciona, bueno, ahí dice, ¿no? Educación para el trabajo, religión, horario, y ahí les va explicando. Se produjeron grandes transformaciones culturales, pero el acceso a la educación era desigual. Bien. Eso también es importante, ¿no? Pues solamente podía acceder un sector, no todo. Había una desigualdad, ¿no? Y el que se podía acceder no era la misma la calidad educativa que otro. Por eso era desigual. También es importante que hizo crecer los establecimientos educativos del noroeste, sentó la base del futuro sistema escolar. Y ahí, bueno, tienen para decir y ver un poquito más, ¿no? Esto lo, bueno, se fueron ya al y ahí le decía, por ejemplo, en esta partecita anterior, ¿no? La economía, las ciencias exactas, la física, el natural, el dibujo, las lenguas vivas llegaron a las universidades latinoamericanas en esta época, pero quedaron así encerradas. La ciencia de Newton, la filosofía de Descartes, fueron incorporadas a programas de estudios de varias universidades. Y según algunos autores, en muchas de ellas, los contenidos de enseñanza fueron paralelos a los de las universidades europeas. En 1700, piensen que va a ser durante la época del Renacimiento, ¿bien? Y con esto se va a traer a través también del humanismo. Pero este renacimiento iba en contra de aquella cultura medieval y renace la cultura antigua clásica. ¿Ah? Entonces, bueno, ese concepto también hay que verlo, ¿no? Y ahí le dice, bueno, en 1783, en el viejo colegio de San Ignacio, en Buenos Aires, se instalaron los primeros estudios reales y luego el Real Convictorio de San Carlos, atendido por canónigo. En 1800, la institución se elevó a la categoría de Real de Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat. En 1807 ordenó entregar el clero secular, y el virrey Guillermo
designó, bueno, como rector de ahí a Gregorio Cruz, que también nos dio puesto protagonismo durante la Revolución de Mayo, con la contrarrevolución. Ahí fijan, las castas, es decir, las castas que serían la clase social más baja, los negros, los mulatos, los tangos, estuvieron excluidos de todo instituto de enseñanza. Testimonio de fuerte arraigo y prejuicio racista de la historia, ¿no? Bueno, y ahí. Para poder. Con respecto a la pregunta, esto es lo que hablamos, ¿no? ¿Qué vinculación pueden hacer entre la educación y la cultura? ¿Qué pusieron ahí? Porque bueno, esto es lo de las instituciones estarias. ¿Cuáles fueron las diferencias? Bueno, ya hablamos entre los Austrias y los Borbones, ¿no? Porque algo fueron con los Austrias de los Habsburgo, que estaban los jesuitas, y ya vimos cómo enseñaban, las distintas, con todo lo que creía además, y después cómo cambió con los Borbones. Eso ya lo vimos. Ahora, ¿qué vinculación ustedes establecieron entre la educación y la cultura? Teniendo en cuenta la difusión cultural, ¿no? ¿Qué relación hacen? La educación es el medio más importante para lograr una vinculación cultural con los americanos y que evangelizar era deber de los colonizadores. ¿Y qué más? ¿A quiénes se le enseñaba la parte esta de cultura como con culto? El culto me está dando prestigio social. Bien, una persona, por ahí lo habrán escuchado en la clase, una persona culta, es una persona culta. ¿Qué significa que es una persona culta? Todos tenemos cultura. No está haciendo referencia que todos tenemos cultura, sino está haciendo referencia a que estudiado, que tiene, que tiene que Conocimiento de tiene algo. mucho conocimiento, tiene una cultura general, que sabe de todo, porque ha leído muchísimo. Eso significa una persona culta, que puede hablar de temas bien y puede expresarse más y tiene muchísimo conocimiento. Pese que les pese, por ejemplo, tiene muchísimo conocimiento y muchísima lectura, uno la escucha hablar y el fundamento que tiene, sería la expresidente o vicepresidente Cristina Kirchner, tiene un nivel cultural, le guste o no le guste, lo deja, le tapa la boca a todos. Uno en ese sentido, la memoria que tiene, cuando uno la escucha hablar, fíjense que ella desde siempre no tiene papelito, nadie le escribe las cosas. Tiene un nivel, y cita autores, y cita personas, tiene un nivel cultural impresionante. Sí. Así que, un político, es difícil encontrar un político así. Es muy difícil encontrar un político que hable y que sepa y de expresarse de esa manera. Bien, tuve la oportunidad también de escucharlo, por ejemplo, de la eternidad. Fidel Castro, que vino acá en Córdoba. Fidel Castro, vino Evo Morales, vino Chávez. A ver, y fue un hecho histórico, conectado con el tema del ALCA, en contra de Estados Unidos, ¿no? Querían meterse, como siempre, acá en América, con el tema de economía. Entonces,
famosa frase al carajo que decía Chávez. Y como que fue muy histórica esa frase, era un gran orador. Entonces, esas personas, todas estas personas que yo les estoy nombrando, tienen un nivel cultural impresionante. Coincide, no coincide con su política, con su ideología, pero no se lo puede negar. Hablan de cualquier tema, tienen un genio porque está como que no. Pero es impresionante escucharlo, es admirable, ¿no? Aparte de uno coincide, no sé, son otras cosas, son otras cuestiones, pero sí hay que valorar eso. No es fácil, yo no puedo comparar Macri hablando, o Milei si quieren hablando, con estas otras personas. Bien, hijo, le pinta la cara. Le pinta la cara, porque el nivel cultural que tiene es admirable, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que reconocerlo. Entonces, esta educación y esta cultura también venía relacionada con esto. ¿Alguien lo relaciona con esto? No. Y que solamente quienes podían acceder a ese tipo de educación más culta. La gente de clase más Hay personas más altas. Entonces es esto, ¿no? Por eso dice teniendo en cuenta también la difusión cultural. Porque en realidad era la clase más alta la que después iba a decidir qué es lo que se iba a transmitir y qué es lo que no. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vuelvan a tratar de completar un poquito más esta vinculación. Desde ese lado, digamos, desde... Porque ya lo habían hecho desde el otro punto, desde ese lado también. Entre educación y cultura. También lo pueden relacionar con los jesuitas que enseñaban también a trabajar. Porque el trabajo forma parte de la cultura. Entonces también desde ahí lo pueden ir relacionando. ¿Cuál era la perspectiva sobre el concepto de cultura que se tenía en la época colonial? A ver, ¿qué es lo que se respondieron? Estoy buscando la biblioteca, no tengo código, no empiezo a... ¿Nos respondieron a esa? Lo que se debe aprender, que se aprende cultura, religión y forma de vida español. Bueno, ¿alguien tiene algo más? Es eso, en realidad esta cultura, la cultura que se transmitía era la cultura no más que española y sobre todo la religión. Y el idioma. La unidad se centró en la homogenización ideológica y cultural como parte de la cruzada por la unificación cristiana del mundo. Lo que sería la evangelización a través de la cultura cristiana y la otra la lengua. El español. No les enseñaban, vamos a enseñar el quechua. No. Vamos a enseñar guaraní. No. Vamos a enseñar el español. Ni lo reconocían. Y después, bueno, que ya algo lo hablamos, porque Cueiro escribe el párrafo bajo el título del Mandato de Ahogado. Porque ante esta crisis que se estaba viviendo en España y en Europa, y que la única potencia era Gran Bretaña,
¿qué hizo? Toma medidas para poder salir de esa situación. Por eso el Manotoso de Aguador, bueno, me queda esto. Si yo lo traslado a lo que fue el golpe militar del 76, el Manotoso de Ahogado de Videro fue la guerra de Malvinas. Hago la guerra, si gano, y me perpetúo en el poder. Si no, chao. Bye, que vuelve a la democracia. ¿Ah? Y lo mismo pasó con Margaret Thatcher, que estaba en la inglesa, ¿cierto? Entonces, bueno, ya ¿queda claro? Sí. Y después, bueno, ¿qué condiciones, hechos o acontecimientos mencionados en el título, el clima cultural de la época, considero que ha influido fuertemente la educación y la cultura del periodo colonial en nuestro territorio? Que ya algo hablamos. Puse el sometimiento y su papel, la cultura, la educación, nuevas formas de trabajo, avances tecnológicos. A ver, avances de antes de los avances tecnológicos. El sometimiento y su papel, la cultura, la educación, las formas de educar de ellos, a la mitad. O sea, a partir del sometimiento se cambió. Se desorganiza, claro. Ajá, se organiza lo que sería toda la cultura del pueblo originario y se. Las formas de trabajo. Ajá. Bien. Nada. Ítem. Claro. Y avances tecnológicos, porque desde lo que era antes a lo que es, bueno, como fueron avanzando, porque también cuando habla de las formas de trabajar, las herramientas que usaban, cómo se manejaban, fueron avanzando. Más que en esa parte de área guardar También perdieron su lenguaje, digamos, lo que les representaba como el quechua, o sea, eso lo perdieron porque En realidad se mantuvo, pero un poco y se fue transmitiendo, se quiso seguir transmitiendo, pero en sí se perdió. ¿Bien? Ahora es como lo de vuelta. Bueno, vaya nomás. Bien. ¿Alguna otra sugerencia que hayan hecho, que hayan puesto ahí, que quieran decir? Pues solamente Joana es la que ha hecho algo, no lo creo. ya. Todos hicieron conmigo. Dice el profe que usaron la fuerza de trabajo de los pueblos conquistados para construir caminos que vincularan a los poblados con el corazón del imperio. Introdujeron nuevas formas de transporte, ensancharon las poblaciones introduciendo nuevos criterios urbanísticos y llevaron a la zona alfarería importada que influyó comercial y artísticamente sobre la local. Bien. Yo lo que haría en esta, de acuerdo a lo que han leído, como que lo analizaría más, lo trataría de relacionar más, razonar un poquito más. En todo caso, en el sí, pero si hay alguna duda, bien, traten de revisarlo para poder profundizar. No está mal, pero vieron como hicimos la otra, que vamos razonando un poquito más, lo vamos analizando y viendo con más interés, de que no que no me quede aquí. Sí, a veces el profe ayuda esto acá en la clase para volver a leer el texto. Por lo menos a mí para volver a leer el texto y yo digo, no, tal vez lo desarrolle mal. Claro. Porque uno sí contesta, pero como muy definido y no sé si como Muy copiado textual. como que acá no sí puedo agregar esto, mira todo lo que yo tengo para agregar. Con lo que vos entendías.
Pero si hay muchas dudas, Y el otro tengo es el grupo de WhatsApp y me preguntan ahí, yo les respondo. ¿Ah? O les digo orientar, les digo guiando. Y después lo que pensaba hacer en el siguiente es subir la clase 3. ¿Bien? Pero la instancia evaluativa, recuerden que es la siguiente, la del 5, del 6. Lo que pensaba era que hicieran en grupo un PowerPoint con todo lo que hemos visto desarrollado, pero haciendo esto un análisis más profundo, no repitiendo lo que se me acuerdo. ¿Ah? En base de la guía de preguntas. ¿Se entiende? Eso. ¿En grupo de cuánto? El grupo de 4 para poder escucharme. Ah, pero si no también más de 4. Entonces sería armar un Un PowerPoint de todas estas guías que hemos hecho y que hemos ido Nos vamos relacionando. Ajá. Siempre. Para el 5 del 6, que no lo había dicho. ¿Y eso qué va a ser algo ahora? Ahora. Así que traten Que no te de llegamos. traer Que no te hagas un poco de más para poder proyectar el PowerPoint. Eso sería el examen. ¿Ah? Eso sería el examen. Sí, eso es. ¿Bien? ¿Qué van a hacer? Te avisando la llave. Loco, recuerden, no vamos. No, bueno, pero yo con esto sí está bueno. Así que no,